El año 2011 tuve el privilegio de visitar al Ecuador, el maravilloso país de Ecuador, y gracias a la compañía de unos amigos tuve el privilegio de visitar uno de los lugares más emblemáticos de este maravilloso país, Loja. A 52 kilómetros aproximadamente de Loja hacia la zona cordillerana hay una población, hay un pueblo pequeño que se conoce como Vilcabamba. Vilcabamba tiene historia. Vilcabamba se hizo famoso a partir de los años 1960 debido a que se conoció que allí en ese lugar estaban presentes una gran cantidad de longevos, personas que tenían por encima de 100 años, incluso algunos 120 años. Conocí a Vilcabamba. Vilcabamba significa el Valle de la Longevidad. Es una población que no tiene, un pueblo que no tiene más de unas 5.000 personas y se caracteriza, como te decía hace un instante, porque sus habitantes eran considerados como los longevos o los más longevos del mundo en ese momento. Un estudio de científicos apoyados por profesionales de Estados Unidos, Canadá y Europa llegaron en esa fecha a ese lugar para determinar cuál era la causa de la longevidad, por qué vivían tanto. El estudio, el resultado, fue dado a conocer a nivel mundial a través de las revistas más famosas de la época y como resultado los ojos de los turistas del mundo se volcaron entonces hacia Vilcabamba. Comenzaron a llegar turistas de diferentes partes del mundo, alemanes, franceses, de todas partes. Cuenta un testigo que en la década del 70, Mario Moreno Cantinflas, aquejado por un problema del corazón, llegó a Vilcabamba y vivió entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses en ese lugar. Hay testigos que hablan de eso. Pero el informe finalmente científico dijo que una de las razones por la cual en este lugar están los longevos, más longevos del mundo, permíteme la doble expresión, se debe a que en ese lugar el agua de Vilcabamba, los ríos del agua de Vilcabamba contienen mucho hierro, mucho magnesio y una gran cantidad de elementos que contrarrestan los radicales libres en el organismo, por lo tanto previenen las enfermedades como el cáncer y otro tipo de enfermedades. Se cree que en Vilcabamba nadie ha muerto del corazón. Desde entonces, muchos turistas de diferentes partes del mundo, empresarios, jubilados, se vienen a este lugar, han comprado, han establecido sus mansiones de reposo y algunos viven allí el resto de sus vidas. El agua de Vilcabamba. Tuve la oportunidad de tomarme un vaso de agua porque supuestamente ahí está el secreto de la longevidad. Espero que funcione. Cristo Jesús en el sermón de la bienaventuranza, en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 6, te invito a que me acompañes, porque aquí, en este texto especial, Cristo Jesús habla de un remedio para la sed y para el hambre. Capítulo 5 de Mateo, el versículo que vamos a leer es el versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El tipo de sed a la que Jesús se refiere no es la sed que se puede calmar con un vaso de agua de Vilcabamba, o con una bebida, o con el agua de tu casa. El tipo de hambre de la que habla Jesús no es el hambre que tú puedes saciar con un alimento que compras en un restaurante o preparas en tu casa. No, señor. El tipo de sed y de hambre a la que Jesús se refiere aquí es al hambre espiritual, es a la sed espiritual, es a la sed de Dios. ¿Por qué Jesús habla de esto? Jesús habla de esto, en primer lugar, porque las bienaventuranzas son los pasos de crecimiento del cristiano.
En primer lugar, reconoce su necesidad de Dios, viene a Él y reconoce que necesita un Salvador, que es un pobre espiritual y que no tiene ninguna posibilidad de vida a menos que entre al reino. Él acepta a Jesús, se bautiza, entra al reino espiritual. Luego, él comienza a sentir hambre de la presencia de Dios. Comienza a sentir esa tristeza producto del pecado. Luego llora a través de un estado de arrepentimiento, de quebrantamiento, hasta que hace suya la gracia divina. Pero en algún momento de su caminar con Cristo Jesús, en algún momento de su experiencia cristiana, este creyente va a comenzar a experimentar en algún momento de su vida un distanciamiento espiritual, una pérdida de seguridad espiritual, como si Dios, como si Cristo Jesús no estuviera en su vida. Si tú eres cristiano, si tú una vez entregaste tu vida a Cristo Jesús, o si no lo eres, y te estás aproximando a la iglesia, estás estudiando la Biblia, estás escuchando los temas, te estás relacionando de alguna forma con las cosas espirituales, tendrás que entender que es normal que en la relación entre el hombre y Dios en algún momento de su vida sienta esa ausencia de seguridad, sienta esa ausencia de gozo, sienta esa necesidad y esa sed de Dios. A eso se refiere Jesús cuando dice, bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En primer lugar, permíteme definir aquí qué es justicia. Y este concepto de justicia al cual Jesús se refiere no es a esa lista de códigos o a esa política donde nosotros esperamos como ciudadanos, como personas que seamos tratados de manera consecuente. No se está refiriendo a eso. La política no se refiere a esos elementos, se está refiriendo a la justicia que viene de Dios. Nosotros entendemos a la luz de las Sagradas Escrituras que Cristo Jesús es nuestra justicia. Así lo dice la palabra de Dios. Cristo Jesús es nuestra justicia. Por lo tanto, cuando Jesús dice, bienaventurados, dichosos los que sientan hambre de Jesús, los que sientan sed de Jesús, porque ellos van a ser saciados. En algún momento de la vida cristiana es normal que experimentemos sed, que experimentemos hambre de Dios. San Agustín le llamaba a esta experiencia las noches oscuras del alma. En algún momento de tu vida te habrás sentido vacío, te habrás sentido que Dios no te ama, habrás sentido que Dios no te escucha, habrás sentido que Dios no es importante, habrás pensado que Dios está preocupado de tantas personas, menos de ti. Quizás en algún momento de tu experiencia espiritual tú estás pensando, bueno, yo cometí un pecado, yo he cometido cosas terribles, yo no he sido un buen marido, un buen esposo, un buen hijo, no he sido un buen empleado, yo no creo que Dios me perdone, no hago nada con estar acercándome a una iglesia, Dios no me ama. Recuerdo que una vez estando en una ciudad de la región metropolitana, hace muchos años, estábamos desarrollando un proyecto misionero hacia la comunidad y en el stand se acercó una dama y me dice, usted es cristiano, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Yo tengo que contarle algo, me dice. Le escucho, cuénteme. Y me dice, sabe, mi hermana tiene un cáncer terminal. Tenemos 2 años en cama. Hemos pasado los momentos más difíciles. Por favor, órele a Dios, porque Dios lo escucha más a ustedes. Y yo le dije, mi amiga, lo lamento decirle, Dios te escucha a ti igual que me escucha a mí. No hay ningún mérito. Si tú tienes una hambre de Dios, si tú tienes una sed de Dios, entonces tú tienes que hacer de eso tu razón para buscar a Dios. Ahora, es normal que en algún momento de nuestras vidas, cuando nosotros más necesitamos de la fe, cuando más necesitamos de la oración, cuando más necesitamos de Dios, sucede algo extraordinario. Es cuando tu voluntad, es cuando tu naturaleza parece que jugar en contra tuya. ¿Cómo entendemos esto? El salmista David escribió, escondiste tu rostro de mí y fui turbado. Esta experiencia de David nos dice que en algún momento de su caminar con Dios, él se sintió solo, se sintió alejado, se sintió que Dios no era importante para él, pensó que Dios no lo escuchaba y que estaba solo atravesando ese momento de dolor. Algunas personas se sienten así.
Pero tu corazón, pero tu voluntad, pero tu naturaleza, tu propia carne, cuando más necesita de Dios, lucha, se opone para que tú vayas a Dios. ¿Cómo sucede esto? Esto no lo explica la Biblia. El mismo salmista, el mismo David, cada vez que necesitaba volver a Dios, cada vez que se sentía lejos de Dios, se sentía vacío, como en una oportunidad lo dijo en uno de los temas de esta serie. Cuando David experimentó el verdadero quebrantamiento, él entendió que el dolor más grande de su vida en ese momento no era el haber pecado, sino que el Espíritu de Dios se había separado de su vida. Entonces él ora y le dice: Señor, que tu Espíritu vuelva a mí, no me quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. En ese momento de desesperación, David se quebranta y busca a Dios de manera extraordinaria. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente: no siempre nosotros vamos a tener la dicha de que tu naturaleza, de que tu voluntad juegue a tu favor. ¿Me comprendes? Varias veces en mi vida espiritual pasé por estas experiencias. Me sentí lejos, me sentí en la provincia olvidada, me sentí vacío, que Dios no me atiende, que Dios no me escucha, que Dios no estaba pendiente de mí. Y había una desesperación en mi corazón de paz, de la presencia de Dios urgente. Entonces, leyendo la palabra de Dios, encontré en el libro de Salmo, el capítulo 27, una respuesta que el salmista le da a su problema. En el Salmo capítulo 27, allí a partir del versículo 7, David dice: Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca tu rostro. Y yo, Señor, respondo: tu rostro buscaré, oh Jehová. Qué linda respuesta. Lo que David aprendió aquí es a romper esa fuerza de su propia naturaleza, de su propia carnalidad, que le dice: no ores, no vayas a la iglesia, no busques a Dios, no tiene sentido. Esa fuerza que está en tu naturaleza, David aprendió y lo interpretó de la siguiente manera, y es lo que yo quiero compartir contigo. Cuando yo comencé a sentir en mi vida que mi naturaleza jugaba en contra de mi búsqueda espiritual, entonces ese texto me ayudó a entender que yo necesitaba perseverar en la búsqueda de Dios. Y a eso se refiere Jesús cuando dice: bienaventurados los que experimentan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces yo dije: Señor, tu palabra me dice que mi sed de ti, que mi hambre de ti será saciada. Voy a persistir, voy a perseverar, no voy a soltarte hasta que me bendigas, como la oración de Jacob. Y vaya que valió la pena el esfuerzo, porque ningún alma que desesperadamente se aferra a la presencia de Dios, nadie, absolutamente nadie, terminará con las manos vacías. Yo tuve que entender que necesitaba tener conciencia de mis sentimientos, de mis emociones, de mi estado emocional en ese momento. ¿En qué momento estoy yo? Y en algún momento de tu vida, tú necesitas entender cómo estás, cómo te encuentras, y a partir de allí hacer tus peticiones a Dios. ¿Me comprendes? Ahora, el salmista, en el libro de Salmo, David, allí en el libro de Salmo, capítulo 42, escribió más adelante: como el siervo busca las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras echan en cara todas las horas. ¿Dónde está tu Dios? Interesante oración de David. En algún momento de tu vida vas a sentir desespero por la gracia y la presencia de Dios. Todo creyente que una vez entró al reino espiritual, que experimentó las lágrimas del quebrantamiento y del arrepentimiento, que disfrutó del gozo de la presencia con Cristo Jesús, en algún momento de su vida se podrá sentir vacío, sediento del hambre. Y déjame decirte que este maravilloso principio de la bienaventuranza nos dice que cuando te sientas vacío y sediento, clama a Dios, persevera a Dios, no desesperes, anda de manera determinada y absoluta y no resistas, no desistas
hasta que la gloria de Dios, hasta que la gracia de Dios haya sido derramada sobre tu vida, hayas encontrado paz, hayas encontrado respuesta en tu vida. El apóstol San Pablo en el libro de Gálatas habló del conflicto entre la carne y el espíritu. Y él dice, los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero en el versículo 13 dice, pero usa la ley de la libertad, no para satisfacer la carne, sino para satisfacer el espíritu. Pablo es consciente de este conflicto y tú también tienes que ser consciente de este conflicto. En momentos cuando te sientas solo, cuando te sientas sola, en aquellos momentos cuando te sientas desesperado, en aquellos momentos cuando te sientas inseguro, cuando la paz no es realidad en tu vida, cuando no creas que tú piensas que Dios no te está escuchando, que no te atiende, ese es el momento de saciar, de buscar y de saciarte del agua pura, del agua plena que es Cristo Jesús. Dice la promesa, aquel que siente hambre de mi presencia será saciado, aquel que siente sed de mi presencia será saciado. Ahora, permíteme decirte lo siguiente. ¿Por qué a veces perdemos esa seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas? Número 1, porque hemos roto la comunicación con Dios. Hace rato dejaste de orar. Y si oras, tu oración no pasa del techo. Hace rato dejaste de escuchar la voz de Dios. Y si lo haces, te duermes, te desconcentras. No hay algo que produzca un impacto de parte de la voz de Dios en tu vida. Porque hay hábitos que han reemplazado los hábitos espirituales. Porque hay costumbres que han reemplazado tu relación y tu comunión con Dios. Estas situaciones hacen que pierdas de vista esta seguridad y esta relación cercana con Dios y comienzas a sentirte vacío. Te hago una invitación en esta hora. ¿Será que has perdido la presencia y la seguridad y el gozo de Dios y sientes hambre y sientes sed de la presencia de Dios? Si este es tu deseo en esta hora, ¿por qué no oras conmigo? ¿Por qué no oramos juntos? Cierra tus ojos y acompáñame para decirle al Señor, Padre querido, por favor, sáciame con el agua de vida, sáciame con tu presencia, ahora y para siempre. Cierra conmigo tus ojos, vamos a orar. Querido Dios y Padre bueno, en un momento de nuestras vidas quizás nos sentimos vacíos, sedientos, hambrientos de tu presencia. No podemos vivir en esta vida si no nos alimentamos bien. Renunciar a la comida podría ser el inicio de un problema físico. Y renunciar, Señor, a ser llenados de tu presencia podría ser el comienzo de una enfermedad espiritual. Pedimos tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, venga a abrazarnos y a saciarnos con el gozo, con la paz, con la seguridad que son los frutos de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.